Iniciar la semana 3 en el curso de aritmética y continuando con lo establecido, la clase anterior llegamos a desarrollar la teoría de conjuntos, pero solamente lo que corresponde a relaciones. Recuerde que vimos 3 relaciones: de pertenencia, de contenido y la relación de igualdad. Mencionamos que lo veremos ya en la universidad. Muy bien, en esta semana vamos a estudiar las operaciones en la teoría de conjuntos. Bien, entonces, por tal motivo se ha dividido lo que se va a desarrollar esta semana en primero ver las operaciones con teoría de conjuntos, la ley del álgebra de conjunto, vamos a ver también un producto cartesiano y por último vamos a ver los diagramas de Euler y Lewin-Carroll para desarrollar problemas en la teoría de conjuntos. Vamos a ver cuándo se utilizan los diagramas de Venn y cuándo los diagramas de Carroll, ¿no? En qué caso se va a estudiar. Muy bien, entonces comenzamos con lo que son las operaciones con conjuntos. Tenemos 5 operaciones dentro de la teoría de conjuntos. Muchos de ellos usted ya los domina, los conoce. La única operación que de repente es nueva o de repente ya muchos lo han visto es la diferencia, pero no es complicada, y la diferencia simétrica. Bien, entonces ya muchos saben también que la unión de conjuntos se grafica de esta manera, es juntar todos los elementos, pero ahora lo que vamos a hacer es utilizar la definición de notación de conjuntos que se dio en la clase anterior. Recuerde que los conjuntos se denotan con letras mayúsculas y sus elementos encerrados en llaves con la característica común. En ese caso, la característica común de la unión de conjuntos está relacionada con proposiciones, porque acá yo tengo un conectivo lógico, el conectivo lógico de la disyunción débil. Entonces, esto es una proposición y esto es una proposición. Me dice que la unión de conjuntos son elementos que están en el universo que deben cumplir o esta proposición o esta proposición. Bien, entonces si recordamos la tabla de verdad de la... Voy a colocar acá esto. La tabla de verdad de la disyunción débil. Vamos a colocar acá X pertenece a, ¿no? Y ahí tenemos O, X pertenece a B. Esta es una proposición. Tengo P, O, Q, ¿no? Esta es otra proposición, ligada con el conectivo de la disyunción o la O. Recuerde la tabla de verdad de este conectivo lógico. Decía, la proposición era cierto si ambos eran verdaderos, o si uno de ellos es verdadero y el otro es falso. Solo es falso cuando ambas proposiciones son falsas. Muy bien, entonces veamos. La primera línea me dice, el elemento estará en esta unión si el elemento está en A o el elemento está en B, pero ambas proposiciones tienen que ser verdaderas. Si las dos proposiciones son ciertas, significa que el elemento debe estar en A y tiene que estar en B. Ahora, la segunda fila me dice, el elemento debe estar en A y esto tiene que ser falso, o sea, no debe estar en B. Los elementos que están en B están en la derecha y los elementos que están solo en A están a la izquierda. Quiere decir que son los elementos que están considerándose en este lado. La última fila me dice, para que todo esto sea verdadero, ¿no? Es que el elemento no debe estar en A, solo debe estar en B. Entonces, los elementos que están solo en B están al lado izquierdo. Es por eso que la gráfica de la unión de conjuntos refleja esta proposición ligado con el conectivo de la disyunción débil, ¿no? Muy bien, entonces ahora ya estamos viendo cómo usamos la lógica de proposiciones y las relacionamos con la teoría de conjunto. Luego tenemos la intersección. Y observe acá la definición, me dice, debe ser elemento que está en un universo, pero debe cumplir esta condición, P, I, Q, donde Q es X que pertenece a B. Para la conjunción es cierto solo si ambos son verdaderos, ¿no? Entonces, eso significa que los elementos de la intersección son los elementos que están en A y en B. Es por eso que aparece esta figura, ¿no? Esa es la intersección. Luego tenemos la diferencia.
La diferencia se define de esta forma. Son los elementos que están en el universo, pero si a esto le llamamos P y a esto le llamamos Q y está ligado con la conjunción. Entonces, nuevamente, es cierto si ambas proposiciones son verdaderas. O sea, el elemento debe estar en A y no debe estar en B. No debe permanecer en E. O sea, todos los elementos de B los saco. Solamente debe estar en A. Esa es la diferencia. Al conjunto A le quito todos los elementos de B. Entonces, si por ejemplo esto es A y esto es B, ¿no? Si yo tengo la diferencia de B menos A, entonces eso sería igual a X, tal que X es elemento de B, pero, el pero recuerde que es la conjunción, el X no debe estar en A, ¿no? Y entonces debo sacar todos los elementos de A y solamente me debo quedar con los elementos de B. Entonces la diferencia se va de B menos A, se graficaría este lado derecho, ¿no? Esto de acá es B menos A, mientras este lado izquierdo es A menos B. Muy bien, borramos todo y vemos luego la diferencia simétrica. Entonces tendríamos acá, bueno, pero este lado que está acá es A menos B. Y este lado a la derecha es B menos A. Y se está juntando todo esto menos esto, entonces es la unión. Pero también podría decir que es a la unión, le voy a quitar la intersección, ¿no? Entonces, estas son la forma de definir lo que llamamos diferencia simétrica, ¿no? Esta es la diferencia simétrica, es A menos B unido con B menos A, o a la unión le voy a restar, le voy a sacar la intersección. Luego tenemos el complemento de un conjunto. En el complemento de un conjunto tendríamos que es al universo le quito todos los elementos de A, ¿no? Me queda así un hueco en el centro. No, esto son los elementos, entonces el complemento de un conjunto vendría a ser los elementos tal que ese elemento no sea elemento de A, debe estar fuera de A. Eso es el complemento. Muy bien, entonces ahora ya teniendo las operaciones de la teoría de conjunto, veamos qué propiedades cumplen estas operaciones en la teoría de conjunto. Y vamos a las leyes del álgebra de conjunto. Recuerda cuando vimos nosotros en la lógica y proposiciones, vimos una serie de leyes que gobiernan la teoría de proposiciones, una tabla de leyes. Esas tablas, por favor, ténganla a la mano y también esto de acá, porque son análogas, solo que en la teoría, en la lógica de proposiciones, trabajo con proposiciones y con los conectivos de la conjunción, disyunción y la negación, la implicación. En cambio acá trabajo con conjuntos, ya no proposiciones. Y estamos viendo que la intersección está ligada con la conjunción y la unión está ligado con la disyunción débil. Entonces, veamos la primera ley. Se conoce como la ley de idempotencia. Dentro de la tabla de la lógica de proposición también tenemos la ley idempotente. ¿Qué me decía la ley de idempotencia? Me decía P o P es lo mismo o equivalente a P. Y luego me decía P y P es equivalente a P. Eso se dice la ley de idempotencia. Trabajamos eso y en vez de poner P, vamos a poner un conjunto A. Y en vez de poner O, ponemos la unión. Entonces sería A unido con A es lo mismo que el conjunto A. Y A intersectado con A es lo mismo que el conjunto A. Esa es la ley de idempotencia. Luego tenemos la ley conmutativa, que también se da para las proposiciones. P o Q es equivalente a Q o P. Conmutar, cambiar de lugar. Entonces la ley conmutativa para conjuntos sería A unido con B es igual a B unido con A, y A intersectado con B es igual a A intersectado con B. Luego tenemos la ley asociativa, ¿no? En la ley asociativa tengo que tener tres elementos, ¿no? Decía P, O, Q,
o R, ¿no? Entonces, la ley asociativa me dice que yo puedo asociar Q con R y esto será equivalente a decir puedo asociar P o Q. P o Q o R, ¿no? Tengo que tener 3 elementos. Para conjunto también tendría A unido con B unido con C, ¿no? Primero puedo unir A con B y luego B con C. Para la unión o para la intersección. Luego tenemos la ley distributiva. En el caso de la ley distributiva, habíamos dicho que para la lógica y proposiciones, ahora si bien es cierto tengo 3 conjuntos, pero los conectivos lógicos son diferentes. Acá disyunción y acá conjunción. Se distribuye de esta manera. Y habíamos visto el análogo con las operaciones, ¿no? Cuando usted tenía 3 por 2 más 4, ¿no? ¿Cómo distribuye? 3 por 2 más 3 por 4. Igual para la teoría de conjuntos. A unido con B, intersección con C. Operaciones diferentes. Acá, ojo, no confunda. La asociativa la aplico cuando tengo la misma operación. Entonces distribuyo A con B. Ahí está A unido con B. Y esto que está dentro sale intersectado con A unido con C. Ley distributiva, si no recuerdo sí la distribución de la multiplicación con respecto a la suma de los números reales. Luego tenemos las leyes de Morgan, que me decía si yo tengo la negación de P y Q, eso era equivalente a decir no P o no Q. Solo que acá no tengo la negación, sino tengo el complemento. Entonces tengo A unido con el complemento de B igual a A complemento intersectado B complemento. ¿Qué pasa con los conjuntos? ¿No? Entonces acá no niego sino tomo el complemento. Y acá la operación se invierte, ¿no? Acá también se invertía, ¿no? De la disyunción pasa a la conjunción de B. Esas son las leyes de Morgan. Disculpe. Luego tenemos la ley del complemento, que me dice que A unido con su complemento me da el universo y A intersectado con su complemento me da el vacío. Luego, el complemento del complemento de un conjunto es igual a... Recuerda, nosotros teníamos la negación de una proposición, es lo mismo que la misma proposición. O cuando yo tenía la proposición P o no P, eso me daba una tautología o una verdad. Y la proposición P y no P me daba una falacia, ¿no? Entonces, igual acá para las leyes del complemento. Bien, luego tenemos de la unidad. Me dicen A unido con el universo, me da el universo, A intersectado con el universo, me da el conjunto A unido con el vacío, me da A intersectado con el vacío, me da el vacío. En este caso nosotros teníamos la proposición P o una verdad, me da una verdad, y la proposición P y una verdad me da la proposición, ¿no? Me da la proposición. Entonces, como ven, todos tienen su análogo, ¿no? Si yo tenía P o el vacío, en este caso no es el vacío, P y una falsedad, ¿no? El vacío para conjunto. Entonces vamos a borrar acá, P o acá. P o una falsedad me va a dar P. Y P y falso me da falso, ¿no? Entonces esas son las leyes de la unidad también para la lógica de proposiciones. Luego tenemos la de absorción. Recuerde que eran 4. Acá también tenemos 4. 2 eran P y P o Q. Entonces, cuando tenía que esto se está repitiendo, Q se absorbía y solamente me quedaba P. Pero si tenía la negación, acá tendría no P y P o Q, entonces acá no me va a resultar eso, sino me va a dar no P y Q, ¿no? Eran
4 leyes de absorción. Igual acá tenemos 4. Entonces acá tenemos una, A unido con A interceptado B, B se absorbe, me queda A. O cuando cambio de operador, A interceptado con A unido con B, también se cancela B y me queda A. En este caso, acá tengo no la negación, sino A unido con el complemento interceptado con B. El complemento se cancela y me queda A unido con B. En el último caso, también acá el complemento se cancela y me queda A interceptado con B. La ley de absorción se repite nuevamente. Al igual como en la lógica de proposiciones, cuando yo tenía una proposición, un enunciado, entonces yo le decía, lo primero que usted tiene que ver cuando quiere simplificar una proposición es si dentro de la proposición aparece una implicación. Cuando le aparece una implicación, entonces lo primero que usted hace es desarrollar con la ley condicional. Recuerda que me decía la ley condicional, P entonces Q era equivalente a ¿qué? Era equivalente a decir no P o Q. Entonces siempre paso a la ley condicional. Acá dentro de las leyes del álgebra de conjunto tenemos la diferencia. Cuando yo tengo A menos B, eso es igual a A intersectado con el complemento de B. No, porque, ¿qué pasa? Si yo tengo dos conjuntos, A y B, ¿no? Dentro del universo, entonces, A menos B sería simplemente a todo el conjunto A le quito todos los elementos de B. Eso es A menos B. Pero también lo puedo ver de la siguiente manera. No, esto es A y esto es B. Entonces me digo, al complemento de B, el complemento de B es todo lo que está fuera de B. Entonces todo lo que está fuera. Ese es el complemento de B. Todo lo que está fuera. Y adentro no queda nada de B. Y eso lo intersecto con A, la intersección me va a dar esto que estoy marcando. Es esto que está acá. Y eso de acá es lo que está acá también. Coinciden, ¿no? Coinciden. Entonces, A menos B es igual a A intersectado con B complemento. Entonces, dentro de la teoría de conjuntos, cuando yo observe que me piden simplificar y aparece la diferencia, también ataco yo la diferencia primero. Por ejemplo, me dice, dado los conjuntos F, G y H no vacíos y diferentes entre sí, tales que F interceptado con G es igual al vacío, F está incluido en G, me piden simplificar la siguiente expresión. Bien, lo primero que debo hacer es utilizar esta información, lógicamente. ¿Qué me está diciendo? Que F con G son conjuntos disjuntos, no tienen elementos en común. Cuando los grafique mediante diagramas de Venn, voy a dibujarlo utilizando figuras cerradas, pero disjuntas, separadas. Ahí está F y G lo tengo que poner fuera. Pero también me dicen que F está incluido en G, entonces esto de acá está dentro de un conjunto mucho más grande que es H. No me dan relación entre H y G, entonces voy a intersectar H con G de esa manera y eso vendría a ser H. Una vez que ya tengo estos dos datos graficados, vamos a simplificar la expresión. Ahí está dentro de un universo. Muy bien, ahí está la expresión que debemos simplificar. ¿Qué es lo que debo hacer primero? Desarrollar esto de acá, la diferencia. Eso es lo primero que hago. Después ya la unión, la intersección. Pero hay algo más. Tengo acá la diferencia simétrica, ¿no? Entonces recordemos, H, diferencia simétrica con F, ¿a qué será igual? Esto me dicen que era igual a H intersectado con F, a quien le debo quitar H unido con F, ¿no? Entonces veamos acá. Si H lo intersecto con F, la intersección de H con F, pero F está dentro de H, entonces solamente me va a quedar esto, me va a quedar F. Menos H unido con F, H unido con F. La unión que me queda, H. Entonces sería H menos F.
Pero, ¿cómo es esta diferencia? La diferencia, según la definición, dice que son los elementos que ese elemento tiene que estar en F y ese elemento no debe estar en H. Pero yo encuentro un elemento en F que no esté en H. Todos los elementos de F están en H. Quiere decir que esta diferencia no tiene ningún elemento y es el vacío. Entonces, a ver, bien, entonces acá ya estamos viendo que es el vacío, ¿no? Vamos a borrar todo esto que he escrito. Usted, por favor, si quiere, puede tomar apuntes, parte. Entonces tendríamos lo siguiente. Acá, por definición de diferencia o por la propiedad, teníamos el conjunto A menos el conjunto B también es igual, ley de diferencia, a A intersectado con el complemento de B. Entonces acá me quedaría G intersectado con H complemento. Acá me quedaría F intersectado con G complemento, complemento. Pero también sabemos que el complemento del complemento de un conjunto me da el mismo conjunto. Muy bien, y también esto que acabamos de demostrar, ¿no? Entonces recuerde que esto me quedó H menos F, ¿no? H menos F. O F menos H. Ah, no, a ver, no recuerdo qué me quedó. A ver. Bien, a ver, esto era H. Por acá tengo, aplicando esto, si me queda G intersectado con H complemento. Acá F intersectado con G por esta propiedad. Acá, ahí me dice que me da eso de ahí, ¿no? No, es el contrario, unión. Primero es la unión. Es H unido con F, ¿no? A la unión le quito la intersección. Ay, ahí estaba errando. Tiene razón. A la unión de todo esto le debo quitar la intersección. La unión de H con F. H con F cuando se une me da H. Menos la intersección de H con F cuando intersecto me da F. Ahí está. Esta diferencia simétrica es H menos F y afuera dejo el complemento. Afuera dejo el complemento. Vamos a borrar. Ya está ahí. No debió haber borrado la parte superior. Bien, pero sigamos. Muy bien, ¿qué tengo acá? Veamos. En esta expresión, miren, tengo G intersectado con H' unido con H'. H' y H' se está repitiendo. Tengo intersección, unión. Acá debo utilizar absorción. Absorción. Muy bien, entonces primero vamos a utilizar absorción ahí. Absorción ahí. Luego, acá, observo lo siguiente. Cuando yo intersecto F con G, ahí está F y G. No tienen ningún elemento en común. Quiere decir que esto es el vacío. Y ahora, si yo a H le quito todos los elementos de F, o si usted quiere acá, a ver, H menos F. ¿Cómo me quedaría esto? Mire, veamos. H menos F. Esto sería igual a H intersectado con el complemento de F. Y nuevamente complemento. Sería igual a H complemento unido con F. Lo vamos a dejar de esta manera, pero a ver, vamos a ver. Ahí está, ¿no? H intersectado con F, complemento, complemento. Esta diferencia me da esto. H intersectado con F complemento y tengo complemento por fuera. Esta intersección es el vacío y acá utilizo absorción. Vamos a ver cómo metemos esa expresión acá. Muy bien, acá al vacío le voy a quitar H.
Pero ¿qué pasa si al vacío le voy a quitar H? Es una diferencia. ¿Cómo se define la diferencia? Es igual a X, elemento que está en el vacío, y estoy utilizando definición, y X no debe pertenecer a H. Pero tengo la conjunción y estoy tomando un elemento en el vacío. Ningún elemento pertenece al vacío. Esto es falso. Por lo tanto, acá me va a quedar simplemente el vacío, ¿no? En esta diferencia voy a tener el vacío, ¿no? Acá, esto de acá, F intersectado con H, H intersectado con F complemento. Acá me va a dar H complemento unido con F, ¿no? Esto de acá me va a quedar H complemento, leyes de Morgan, unido con F. Utilizo Morgan. Vamos a borrar nuevamente y reemplazamos eso. Entonces, esto me daría el vacío y esto me queda unión acá. Tendría H complemento unido con F. Esto lo dejo ahí. Entonces, por acá, todo conjunto unido con el vacío me da el mismo conjunto, ¿no? Esto me da H' intersectado, lo que me está resultando acá, H' unido con F. Tengo H' intersectado con H' unido con F. Acá, intersección, unión y H' se está repitiendo. Nuevamente ya utilizo absorción y me quedaría solamente H'. Y esa sería la solución. Entonces, ¿qué he hecho? He utilizado solamente las leyes que gobiernan la teoría de conjuntos. Entonces, y la información que me están dando ahí, ¿no? Dígame. A ver, acá. Ahí. Ah, muy bien. Bien. Vamos a borrar esto de acá y por acá, ¿no? Ahí, mire, ve. Tengo el vacío menos H, ¿no? ¿Cómo se define la diferencia? Definición, ¿ah? Es los X, tal que X es elemento del vacío y es conjunción. X pertenece a H, ¿sí o no? Esa es la definición de la diferencia. Pero acá yo tengo, por acá yo tengo este conectivo que es de la conjunción. Cuando trabajo con la conjunción, para que la proposición resultante sea verdadero, ambos tienen que ser verdaderos. Si esto de acá me está diciendo que hay un elemento en el vacío, ¿es posible que el vacío tenga elementos? Eso es falso. Ahora, no me interesa esta proposición, puede ser verdadero o puede ser falso, pero esta proposición siempre es falso. Entonces tú dices, falso, verdadero, falso. Falso, falso, falso. Entonces, todo eso de acá, ¿cómo es? Falso. Entonces, aquí corresponde eso al vacío. Por eso es que G, el vacío menos H, me da el vacío. ¿No? Eso de acá me da el vacío. Ok, gracias por la pregunta. De repente por ahí alguno no lo entendió, espero que haya quedado claro. Vamos a ver algunas observaciones. Para la cardinalidad, si yo tengo dos conjuntos y le tomo la cardinal, recuerdo que la cardinalidad se denota de esta manera, también lo puede denotar de esta manera, o cardinalidad, que viene a ser la cantidad de elementos que tiene un conjunto. Me dice que cuando yo tengo dos conjuntos, A y B, supongamos que yo tengo estos conjuntos, ¿no? Y este conjunto tiene por elementos, vamos a suponer a 2, a 3, a 6, a 7, a 9, a 10 y a 11. Son los elementos de estos conjuntos, ¿no? Entonces se pone puntito para indicar posición de cada uno, no confundirlos.
Muy bien, entonces yo digo, la unión, ¿cuántos elementos? La unión es todos los elementos juntos. Voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos. Eso es igual a la cantidad de elementos que tiene A, pero A tiene 5 elementos, más la cantidad de elementos que tiene B, pero B tiene 4 elementos. ¿Qué pasa? Que cuando he sumado la cardinalidad de A y B, he agregado 2 veces la intersección, porque esta suma me da 9 y acá tengo 7, entonces debo quitarle 1, que es la intersección que le he sumado 2 veces. ¿No? ¿Cuántos elementos hay en la intersección? 2. Ahora sí, 7 igual a 7. ¿No? Eso para la cardinalidad. Bien, entonces eso es que cuando tengo 2 o 3. ¿No? Cuando quiero hallar la cardinalidad de la unión de 3 conjuntos, ese es igual a la cardinalidad de A más la cardinalidad de B más la cardinalidad de C menos la cardinalidad de la intersección tomado de 2 en 2 más la cardinalidad de la intersección de los 3. Entonces, no, porque ahí estoy quitando una vez la intersección, por eso es que se agrega esto. Bien, eso con respecto a la cardinalidad. Ahora veamos producto cartesiano. Si yo tengo dos conjuntos A y B, ¿no? A y B, A y B, el producto de A por B es nuevamente un conjunto donde sus elementos son pares ordenados. Esto es una pareja, porque hay dos. Hay un orden, porque me dice el primer elemento de esta pareja tiene que ser el primer elemento del factor producto. Y el segundo, que es B, corresponde, porque acá hay una conjunción nuevamente. Recuerde que la conjunción, ambas proposiciones tienen que ser verdaderas. Y el segundo, porque está en la segunda posición, tiene que ser elemento del segundo factor. ¿No? Mucho cuidado con esto. El orden acá es un requisito fundamental. Por ejemplo, tengo A que tiene por elementos BY y B que tiene por elementos 2, 4 y 8. Entonces ahí tengo el conjunto A y acá tengo el conjunto B. El conjunto A tiene BY como elementos, P, 2, 4 y 8. Si a mí me piden el producto de A por B, entonces ese producto va a tener estos elementos. Va a tener a W con 2, W con 4, Y con 2, Y con 4, Y con 8. Esos serán sus elementos. ¿No? Ahí están. Y también ahí está. Pero si a mí me pidieran el producto de B por A, el sentido cambia. Ahora, cada uno de estos pares invierte el orden. Y yo no puedo decir que este elemento es igual a eso. No son iguales. Cuando se define par ordenado, tiene que ser primer elemento igual a primer elemento, segundo elemento igual a segundo elemento. Muy bien. Eso por una parte. Entonces yo puedo asegurar que A por B es diferente de B por A. No son iguales. Salvo que sea el mismo conjunto, ¿no? Entonces cuando yo tengo que multiplicar un conjunto consigo mismo, entonces eso me da el conjunto elevado al cuadrado. Y acá también observo lo siguiente. El producto de A por B o de B por A siempre tiene, en este caso, 6 elementos. Entonces la cardinalidad de este producto es igual a 6, que coincide con la cardinalidad de A multiplicado con la cardinalidad de B, porque 6 es igual a 2 por 3. Entonces, ahí está. La cardinalidad de un producto es igual a la cardinalidad de A por la cardinalidad de B, ¿no? Esto sí es muy importante porque resuelve muchos ejercicios. Ahora veamos los diagramas de Venn. ¿Cuándo usar diagramas de Venn y cuándo usar diagramas de Carro? Dice, de 300 estudiantes que en el desayuno toman kiwicha, maca o leche, se sabe que 40 toman leche con kiwicha, 30 leche con maca, 10 toman leche con maca y kiwicha y 130 toman maca, 50 solamente kiwicha y 250 leche o kiwicha. ¿Cuántos estudiantes más toman únicamente leche que únicamente maca en el desayuno? Bien, entonces tengo un universo conformado por 30 estudiantes, de los cuales están tomando como desayuno quinoa, kiwicha y maca. Voy a encerrar en círculo
estos conjuntos que son parte del universo, pero a la vez observo que en la lectura me dicen que hay aquí algunos que toman quinoa con maca, con leche y así hay intersección entre ellos. Entonces, con esta gráfica delimito los elementos que corresponden a los conjuntos K con M y L, ¿no? Ahí estoy notando los que toman desayuno, kiwicha, maca o leche. Y luego comienzo a llenar la información que se me está brindando. Cuando yo tengo que graficar esto o resolver un problema con un enunciado así extenso, lo que sugiere siempre es que la información que ya está usando lo vaya marcando, lo vaya subrayando, ¿no? Por ejemplo, primer dato, son 300 estudiantes, lo pongo en la parte superior. Siguiente dato, es que todos van a tomar desayuno, ¿no? De 300 estudiantes que en el desayuno toman, todos. Entonces, afuera en el universo no hay ninguno, todos van a tomar desayuno. Bien, se sabe que dice 130 toman maca. Entonces, este conjunto tiene 130 elementos. Luego me dicen que 10 toman leche con maca y kiwicha. Comienzo a trabajar yo en sugerencia de la parte interior hacia afuera. Entonces, la intersección que corresponde a los que toman kiwicha, maca o leche, se está graficando, señalando acá. ¿Cuántos son ellos? Ellos son 10. Muy bien. Ahora regresamos y vamos a buscar seleccionar esta parte. Pero esto que estoy marcando acá, por ejemplo, corresponde a los que toman kiwicha con maca. Lo que estoy marcando por acá, los que toman maca con leche. Y esto que estoy marcando, kiwicha con leche. Tengo la siguiente información. 40 toman leche con kiwicha. Leche con kiwicha. Toman 40. Pero de este se está cubierto. Quiere decir que acá hay 30 porque la suma me tiene que dar 40. Luego me dice 30 leche con maca. Acá, leche con maca toman 30. Yo ya tengo 10, entonces quiere decir que acá debe haber 20. Luego sigamos. 50 solamente kiwicha. Solamente kiwicha. Entonces, los que toman solamente kiwicha están en este sector. Entonces, ahí debe haber 50. Y 250 leche o kiwicha. Es el conectivo de la disyunción débil, la O, la unión. O sea, 250 leche o kiwicha. Quiere decir que todo eso que está acá es igual a 250. Este sector no lo conozco, ni este sector que estoy acá. Entonces acá le voy a poner, ni el que está ahí, que Z, todavía no se ha cubierto. Pero lo que sí sé es que todo esto que estoy marcando acá, la unión de K con L es igual a 250. Quiere decir que esto que es K con L, que es 250, más Y, me tiene que dar mi universo, que es 300. Entonces tengo eso de ahí. 250 toman leche o kiwicha. Quiere decir que 250 más Y me debe dar 300. De acá Y tomo el valor de 50. Muy bien. ¿Qué información tengo además? Me dicen luego que el total de estudiantes es 300. Muy bien. Entonces, yo tengo lo siguiente. Si el total de estudiantes es 300, voy a sumar. Acá todo esto suma 130, todo el que está en M. Y ahí le sumo 50 más 30 más X, me debe dar 300. Ahí está, 130, 50 más 30 más X me da 300. De acá despejo y determino el valor de X. Pregunta, ¿cuántos estudiantes más toman únicamente leche que únicamente maca en el desayuno? Únicamente leche es X, únicamente maca es Y. La diferencia de ellos es lo que me están preguntando y eso es 40, ¿no? De esa forma utilizamos los diagramas de P cuando hay intersección. Pero cuando no hay intersección utilizamos los diagramas de Caro. ¿En qué consiste estos diagramas? Por ejemplo, me dice, en un aula hay 80 estudiantes. De ellos se saben que
La cantidad de mujeres que tienen celular excede a la cantidad de varones que no tienen celular en 12. La cantidad de varones que tienen celular es la tercera parte de la cantidad de mujeres que no tienen celular. Si el número de varones que no tienen celular es lo mínimo posible, no primo ni cero, ¿cuántos estudiantes varones hay en el aula? Muy bien. Entonces, en este caso yo que observo que estoy trabajando con mujeres y varones. Estos conjuntos no tienen elementos en común. Además, también me dicen que hay algunos que tienen celular y otros que no tienen celular. Una persona o tiene o no tiene celular, también son conjuntos disjuntos. Entonces, lo que va a suceder es que yo voy a tener que hacer un diagrama de doble entrada, separando aquellos que tienen celular y no tienen celular, aquellos que son hombres y aquellos que son mujeres. Mi universo está formado por 80 estudiantes, los varones, las mujeres, los que tienen celular y los que no tienen celular. Entonces, me determina acá una región por llenar con la información que se está brindando. ¿Qué me dice la primera información? La cantidad de mujeres que tienen celular está acá. Excede a la cantidad de varones que tienen celular en 12. A la cantidad de varones que no tienen celular en 12. Esa es la cantidad de varones que no tienen celular está acá. Entonces, esto de acá es 12 más. Si esto le pongo X, esto sería X más 12, ¿no? Acá debe ir así. Esto X y esto X más 2. La cantidad de mujeres exceden 12 a la cantidad, a los varones que no tienen celular. Luego me dicen que la cantidad de varones que tiene celular, acá son los varones que tienen celular, es la tercera parte de la cantidad de mujeres que no tienen celular. Entonces, para no trabajar con fracciones, esa cantidad que está acá lo pongo que es múltiplo de 3, porque la cantidad de varones que tiene celular es la tercera parte. Entonces, a esto le doy, por ejemplo, 3Y, acá sería Y, ¿no? Eso tiene que ser Y. Entonces, la cantidad de varones que tiene celular es la tercera parte de la cantidad de mujeres que no tiene celular. Y ahora sí, desarrollo el ejercicio porque voy a tener lo siguiente. La cantidad de varones más mujeres me suman en total 80. Sumamos 3Y más Y, 4Y, 2X más 12 igual a 80, ¿no? Acá puedo sacar, esto pasa a dividir acá, a restar, disculpen, me va a dar 68 y luego todo divido entre 2 y me quedaría de esta forma. Me pregunta, si el número de varones que no tienen celular es lo mínimo posible, los varones que no tienen celular es X y tiene que ser lo mínimo posible, no primo ni cero. Pues esto no puede ser primo y también puede ser cero. Podría pensar en X igual a 1, que es lo mínimo posible, ¿no? Podría pensar que X sea igual a 1, pero un momento. Este es un número par. Este es un número par, entonces esto tiene que ser un número par. No puede ser número impar. El X tiene que ser número par. Lo primero que yo observo es eso, para que tenga sentido esta ecuación. Ahora, no puede ser 0, 0 es un par. Podría ser X, entonces puede ser 0 que es par, 2, 4, 6, 8 los valores para X y así, ¿no? Entonces no puede ser 0. Me dicen que no es 0. No primo. 2 es un primo. No, tampoco. Entonces X tendría que ser el mínimo valor para X es igual a 4. Este es un número no primo y el mínimo posible. Muy bien, si X vale 4, reemplazo acá, entonces Y tendría que ser igual a 15. Y me preguntan cuántos estudiantes varones hay en el aula. Varones Y más X, y eso sería igual a 19. Bien, ahora ya estamos en condiciones de desarrollar los ejercicios que están propuestos para la clase. No sin antes hacerles alguna mantener descartando. No sin antes. A ver, sí, dígame. Para tomar captura, disculpe. Ya, muy bien. No sé si hay alguna consulta. Ahí está
Ok, no me da captura. Y Gracias. pasamos entonces a la lista de ejercicios. Dice, luego de consultar a un grupo de amigos sobre el uso de transporte público, se obtuvo que Alan, Beto, Carlos, Daniel y Efraín usan el metro. Alan, Efraín, Fidel y Germán usan el bus. Beto, Fidel, Efraín y Pedro usan la combi. ¿Quién de ellos se transporta en metro y bus, pero no en combi? Muy bien, en este caso, yo observo que sí debo utilizar los diagramas de Venn porque hay intersección. Vamos a ubicar nosotros, o vamos a llamar M el conjunto de todos los amigos que se movilizan con metro, ¿no? Que usan como medio de transporte el metro. Vamos a llamar B el conjunto de amigos que se están movilizando en bus y con C el conjunto de amigos que se están transportando en combi. Entonces tenemos ya delimitado, identificado nuestros conjuntos. Entonces acá está el conjunto de los que viajan en metro, en bus y en combi. Y luego vamos a ir llenando estas regiones que me determinan estos tres conjuntos. Comenzamos con los que están transportándose tanto en metro, bus y combi. ¿Quién de todos ellos es? Observo que Efraín viaja en metro, Efraín también viaja en bus y Efraín viaja en combi. Entonces esto lo voy a buscar acá. Luego también observo que voy a llenar, no hay más que se transporten entre los tres y vamos a ver los que viajan en metro y en bus y en combi y en metro. Veo que Ala está viajando en metro. Alan está viajando en metro, pero Ala también viaja en bus, ¿no? Entonces, y solamente en ellos dos, porque Alan no está en combi, entonces Alan está en metro y está viajando en bus, entonces estaría acá. No viaja él en combi, entonces lo voy a poner en este lugar. Ahí está Alan. También observo que Fidel está viajando en bus y Fidel usa Alan, Efraín, Fidel y Germán usan el bus. Y también Fidel usa la combi. Entonces, Fidel está utilizando el bus y está utilizando el combi. Entonces, acá voy a colocar a Fidel, ¿no? Y también tengo que Beto está viajando en metro y Beto también usa la combi, solamente el metro o la combi. Entonces, en este lugar voy a colocar a Beto. ¿Quiénes me quedan? Entonces, estoy observando que Carlos y Daniel son los únicos que van solamente en metro. Ellos no viajan ni en bus ni en combi. Carlos y Daniel. Entonces, en este sector voy a colocar a Carlos y Daniel. Ahí está Carlos y Daniel. Bien, Germán usa el bus, pero no usa la combi. Entonces, en este sector voy a poner a Germán. Ahí va a ir Germán. ¿Y qué me quedaría? Ya marqué a todos, no tengo a ninguno que se quedó por ahí. Y entonces veo que Pedro usa combi. Pedro solamente usa combi. No, Pedro, estamos acá, en los que usan solamente combi. Me pregunta, ¿quién de ellos se transporta en metro y bus? Ese es conectivo de la conjunción, intersección, metro y bus. Pero también eso, recuerde que esto es y, acá hay un coma, entonces se dice metro y bus. Metro y bus. Pero, no en combi. No en combi. No. Esto quiere decir metro y bus. Metro y bus. Esta es la negación y ahí tengo la conjunción. Entonces sería menos C. Entonces, a la unión de metro y bus, o sea, ahí está metro y bus,
le voy a quitar la intersección. Entonces, pero acá tengo metro y bus, ahí está. Esto es metro y bus. Todo esto. Y a ese le tengo que quitar la intersección. Si le quito la intersección, si le quito C, disculpen, se me va a ir todo esto. Entonces lo único que me va a quedar es eso, ¿no? Entonces lo que me están pidiendo es M intersectado con B, a quien le debo quitar C. Entonces ahí solamente está ala. Vamos a borrar todo esto para que pueda tomar el pantallazo. Y ahí solo está ala. La respuesta estaría en la alternativa B, ¿no? Entonces los diagramas de B son muy cómodos para dar la solución a los enunciados del ejercicio donde existe intersección, ¿no? Ahí esto de acá es muy práctico. Bien. Dígame. No. Acá lo que pasa es que la definición de diferencia tiene la conjunción. Recuerde que es igual a X, tal que X está en A, pero me da Y, la conjunción. Me dice que el X no debe estar en B. No debe estar acá. Ahí está la negación. Acá, esto de acá significa que X pertenece a y eso de acá significa que X está en el complemento, ¿sí o no? Entonces ahí está metido, cuando hablo de diferencia, está metido la conjunción. Por eso acá dice pero, el pero lo utilizaba para la conjunción, no combi. Sería el complemento. No combi sería que está fuera de combi, sería B complemento. Entonces acá tendría metro y bus. El pero también es una conjunción y no combi. Sería C complemento, ¿no? Por eso es que ahí pongo, si pongo esto, entonces esta es diferencia. Recuerde la propiedad A menos B, ¿a qué es igual? No es igual a A intersectado con B complemento. Cuando tengo diferencia es esto. Ok. Bien, vamos a quedarnos ahí, creo. Vamos a ver qué hora tenemos. 54 minutos. No sé si hay alguna consulta, porque tengo un minuto y ya entramos al recreo, al descanso por 15 minutos. Bien, ahí nos descansamos unos minutos, luego volvemos a clase.